Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este teórico virtual de la materia Anátomo-Fisiología 1, correspondiente a las carreras de enfermería, obstetricia y kinesiología. Quien les habla es el doctor Andrés Burqueviale, profesor regular titular de ambas asignaturas, Anátomo-Fisiología 1 y Anátomo-Fisiología 2. El tema que nos convoca en el día de la fecha es el metabolismo y la nutrición. Vamos a compartir una pantalla y vamos a dar grandes definiciones para que después en la lectura del texto uno pueda ir engranando y encastrando estas definiciones. La idea es, como decía, dar los grandes conceptos de nutrición y de metabolismo y cuáles son los componentes esenciales para definir verdaderamente si existe nutrición o no y si se ha complementado o no el proceso del metabolismo. A partir de esta cuestión, uno tiene nutrición si tiene alimentación. Y la alimentación uno pudiera definirla como el proceso mediante el cual nos procuramos los alimentos, básicamente para la supervivencia, los seleccionamos según la disponibilidad que tengamos al alcance, según el evento económico que estemos pasando en ese momento, y según las costumbres culinarias, gastronómicas y de alimentación que se imparten en nuestra familia. La alimentación es un proceso voluntario y es un proceso de educación permanente e incluso de modificación, seguramente ya a partir de la quinta década de la vida ante la aparición de enfermedades crónicas, donde limitarán o se suplantarán alimentos que condicionen estas enfermedades crónicas. Devenido de la alimentación, tengo que definir qué es un alimento y en qué condiciones, básicamente, uno define qué es un alimento. Es cualquier sustancia de origen animal, vegetal o mineral que contenga uno o varios principios que la química ha catalogado como hidratos de carbono, ácidos grasos, proteínas, vitaminas y minerales. Uno pudiera definirlo también desde el punto de vista de la fisiología como aquella sustancia que, introducida en el torrente sanguíneo, a partir de fenómenos de la fisiología digestiva mediante la digestión y la absorción de nutrientes, va a nutrir, va a reparar básicamente a nuestro organismo ¿de qué? Del desgaste, de la necesidad de energía en contextos de fisiología normal. Devenida la definición de alimentación y de alimento, digo, ¿qué es la nutrición? Es un conjunto de procesos, mediante los cuales nosotros, los seres vivos, utilizamos, transformamos e incorporamos a nuestro propio organismo esta serie de nutrientes que yo nombraba en la filmina anterior: los hidratos de carbono, los ácidos grasos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. ¿Para qué? Para obtener energía, para construir, reconstruir y en el caso de la niñez, digamos, permitir el crecimiento del desarrollo de estructuras orgánicas mediante procesos metabólicos. Es un proceso voluntario, es un proceso automático, si lo pudiéramos definir de alguna manera, e involuntario. Para que toda esta maquinaria se ponga en marcha, necesito que se ponga en marcha
el aparato digestivo y una de las principales funciones del aparato digestivo desde el punto de vista fisiológico, que es la digestión. Defino la digestión como el proceso mediante el cual mi organismo, el organismo, mediante recursos mecánicos y químicos, transforma los alimentos en sustancias que puedan ser absorbidas. Esta es hidratos de carbono, ácidos grasos, proteínas, vitaminas y minerales. Cumplida esa digestión en la separación a la mínima expresión de estas sustancias, mediante mezcla, mediante segmentación y mediante la propulsión desde la boca hasta el final del intestino, sumada a esa ingestión y digestión está el proceso de la absorción, que consiste en, básicamente, la penetración de especies químicas, nutrientes, a través de la membrana plasmática para su utilización a nivel intracelular. Vuelvo a repetir lo que decía al principio, hay una definición más específica de nutrientes. Defino al nutriente como aquella sustancia que tiene la capacidad de cumplir la función de generar energía estructural o reguladora, básicamente, de la célula. Y ahí tenemos los energéticos y estructurales, que son los hidratos de carbono, los energéticos y estructurales, que son los lípidos o ácidos grasos, los 100% estructurales, que son las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua. Cumplida este encadenamiento de definiciones, defino metabolismo. Aquellos procesos físicos y químicos que van a ocurrir en los organismos, donde se genera y se utiliza energía, dividiéndose en dos momentos este metabolismo, el metabolismo anabólico y el metabolismo catabólico. El metabolismo anabólico y el metabolismo catabólico. En este escenario de la nutrición, una estructura importante para ubicar todas estas definiciones es la pirámide alimentaria. Esta pirámide, ¿qué quiere? Quiere orientarnos para que el consumo de alimentos básicamente tenga un carácter saludable. Los principales alimentos, como se ve en esta pirámide alimentaria, están distribuidos en grupos. Esos grupos generan un aporte nutricional y su ubicación y el tamaño en cada compartimento sugieren la proporción que debería ser incluido por día cada grupo en la alimentación. Si genero este escenario, voy a tener energía y balance energético, entendiendo a la energía como la capacidad de hacer trabajo. Ese trabajo va desde la mínima expresión molecular, la acción de estos hidratos de carbono, proteínas y lípidos, junto a las vitaminas y minerales y el agua al interior de la célula, y la máxima expresión, que es la capacidad de movimiento diario que tengo durante la vigilia, aproximadamente 16 horas por día. ¿Por qué sé que es importante esta cuestión? Porque esa energía me va a permitir mantener en condiciones óptimas mi peso corporal. ¿Y para qué necesito mantener mi peso corporal? Básicamente para mantener la talla, si estoy en crecimiento, para que esa talla vaya, digamos, creciendo paulatinamente con los años, para mantener mi composición corporal
y para básicamente mantener la talla y la composición corporal en relación a la edad, al sexo y al estado hormonal que tiene mi organismo. Esto es en condiciones fisiológicas normales, ¿ok? Entonces digo, es importante tener en claro cuál es el peso y cuál es la talla. Eso me va a dar un índice de masa corporal y ese índice de masa corporal, según mi edad y mi condición de sexo, masculino o femenino, va a aportar los datos importantes para ver en qué condiciones de nutrición y metabolismo estoy. Lo que dice perdón, voy hacia atrás. Lo que dice la filmina es qué aporte kilocalórico tienen, por ejemplo, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y el alcohol. Alcohol es alcohol en sí mismo o en realidad es alcohol que se degrada y se absorbe como azúcar. Los hidratos de carbono es el equivalente a 4 kilocalorías por gramo, son el 60% del aporte calórico de mi organismo. 4 kilocalorías por gramo, 60% aporte calórico para mi organismo. Los lípidos, 9 kilocalorías por gramo, aportan el 25% de ese aporte calórico. Las proteínas, 4 kilocalorías por gramo, el 15%, deteniendo este escenario en un mayor requerimiento en embarazadas y en aquellos que tienen alguna cuestión a nivel de algún traumatismo grave en la necesidad de no pérdida de esa energía. Y el alcohol es el equivalente a 7 kilocalorías por gramo. Digo, esto es en condiciones normales. Los hidratos de carbono, conocidos también como carbohidratos, glúcidos o azúcares, son compuestos orgánicos, formados en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se los utiliza a partir de la síntesis y transformación que sufren a la forma en que serán utilizados para el organismo. Como uso directo, la más conocida es la glucosa, y para depósito como glucógeno para generar la gluconeogénesis, es decir, la generación de nueva glucosa. Estos hidratos de carbono representan del 40 al 80% total de la energía requerida. Estos hidratos de carbono, según mi índice de masa corporal, van a representar entre el 40 y el 80% del total de la energía requerida. Según el tipo de digestión con el cual uno los incorpora, se dividen en simples y complejos. Ahí tienen la lista, ¿sí? Simples y complejos según la clasificación en base a la digestión. Función de los hidratos de carbono, la función energética, el ahorro de proteínas y básicamente cuando disminuyen esas reservas de carbohidratos, existen vías para la síntesis de glucosa a partir de las proteínas. Así que en ese sentido, todo nuestro organismo tiene compensaciones aleatorias, todo nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico tiene compensaciones aleatorias en relación a diferentes escenarios. La tercera función importante de estos carbohidratos en el cuerpo es ser un facilitador metabólico, facilitan el metabolismo de las grasas, y por el otro lado, cuando son insuficientes, es el propio organismo el que va a movilizar grasas a un ritmo mayor, tanto durante el reposo como tras el ejercicio. Es combustible para el sistema nervioso central, esta sigla significa sistema nervioso central, son esenciales para un buen funcionamiento en condiciones normales. ¿Dónde encuentro los hidratos de carbono en el cuerpo? Forman parte de la estructura celular, son constituyentes de los anticuerpos,
Los encontramos en hortalizas, frutas, leches, cereales y pan, y se acumulan como glucógeno en el hígado para mantener los niveles de glucosa en sangre y en los músculos de 300 a 400 gramos en los sedentarios y de 700 gramos en los deportistas. Son fuente de energía para la contracción muscular, son fuente de energía para la contracción muscular durante el ejercicio cuando es intenso y mantenido. Grasas y aceites, lípidos, son un extenso grupo de biomoléculas. ¿Y cuál es la característica principal? Que son insolubles en agua. Esa es la primera condición. Y son solubles en solventes orgánicos. Son fuentes concentradas de energía y vehículo de vitaminas liposolubles. Constituyen fuente de los ácidos grasos esenciales que no pueden ser formados en nuestro cuerpo, pero que están presentes como parte de las grasas insaturadas en los aceites vegetales. Fuente importante de lípidos, las frutas secas, la leche entera y sus derivados, aceites y carnes. ¿Cómo se clasifican estos lípidos según su función biológica? De depósito, lo encuentro en el tejido celular subcutáneo, en la médula ósea y en la grasa de órganos en general. Estructurales, como pelípidos, glicolípidos y esteroles. ¿Y cuáles son las funciones que van a cumplir desde el punto de vista de la fisiología? Van a intervenir en la formación de hormonas, van a ser aportadores de energía, van a ser vehículos de vitaminas liposolubles, aportadores de ácidos grasos esenciales, componentes estructurales de las membranas celulares, los famosos fosfolípidos, y componentes de la membrana celular. Funciones de los lípidos, el reconocimiento celular a partir de la bicapa lipídica que tienen nuestras membranas celulares en la conformación de las células, especificidad de la especie e inmunidad, aumentan el sabor sápido, el sabor neutro y producen sensación de saciedad. Sensación de saciedad. Ácidos grasos esenciales. ¿A qué denomino ácido graso esencial? Al alfa linolénico u omega 3, ubicado en la retina, en el cerebro, en los espermios, ¿sí? En los espermios como progenitores de las futuras células espermáticas. Y las fuentes son los aceites de soja, los pescados, los mariscos, la leche humana y las algas. El linoleico o W6 u omega 6, componente de diferentes tejidos y membranas. Las fuentes son los aceites vegetales, la carne, el hígado, la yema de huevo, el cerebro propiamente dicho y la leche humana, el cerebro, digamos, de los animales que comemos. El cerebro de los animales que comemos, el más, entre comillas, ingerido en la Argentina es el cerebro de vaca. Proteínas. ¿Qué es una proteína? Es una biomolécula de gran tamaño. Está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su estructura está formada por largas cadenas lineales y estas cadenas lineales están formadas por la unidad estructural funcional que son los aminoácidos. ¿Qué es una proteína? Es una cadena de aminoácidos. Constituyen aproximadamente el 20% del peso corporal en la adultez. ¿Y para qué necesito proteínas? Necesito proteínas para estructura, para la regulación del metabolismo, para la detoxificación, para la inmunidad y para el proceso de la energía. Esas unidades estructurales que forman proteínas las voy a denominar aminoácidos y se van a dividir y se van a clasificar en esenciales, no esenciales y semiesenciales. Los esenciales, la fenilalanina, la isoleucina,
la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Y los semiesenciales, la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la arginina, la cisteína, la cistina, la citrulina, la glicina, la hidroxilisina, la hidroxiprolina, la histidina, la prolina, la serina y la tirosina. ¿Para qué necesito básicamente la composición proteica? Para lograr un balance nitrogenado, que es la relación entre el nitrógeno proteico que perdemos y el que ingerimos. 1 gramo de nitrógeno procede de 6,25 gramos de proteína. El nitrógeno, ¿cómo lo elimino? Lo elimino a través de la orina, en forma de urea, por las heces y por la piel a partir del sudor. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? Las carnes, hígado, pescado, leche y sus derivados, los huevos, las legumbres, las proteínas de origen animal poseen, dice el autor, mayor predisposición que los vegetales. ¿Para qué necesito proteínas en la dieta? ¿Para qué necesito proteínas en la dieta? Para la formación de nuevos tejidos o para el reemplazo en el contexto de la fusión plástica. Cuando estas proteínas consumidas exceden las necesidades del organismo, los aminoácidos que las forman producen un producto que se denomina amoníaco y las aminas que se liberan en estas regiones son altamente tóxicas, por lo que se transforman en urea en el hígado y se elimina por la orina al filtrarse en los riñones. Minerales. Estamos llegando casi ya al final de esta presentación. Sustancias orgánicas necesarias para nuestro crecimiento y el desarrollo. Al igual que las vitaminas, se requieren en pequeñas cantidades y a pesar de su baja concentración, su participación en el metabolismo son de gran importancia. Macro y microminerales. Macro y microminerales. Requerimientos mayor a 100 miligramos por día. Macrominerales. Esto es el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el magnesio y el sodio. Microminerales u oligoelementos. Requerimientos menor a 20 miligramos por día. Hierro, zinc, selenio, yodo, cobalto, bromo, manganeso. Y las vitaminas, sustancias orgánicas imprescindibles para los procesos metabólicos, no me aportan energía, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Estas vitaminas, ¿cómo debe ser el aporte? ¿Cómo deben ser aportadas? A través de la alimentación, puesto que nuestro cuerpo no puede sintetizarlas. Una sola excepción es la vitamina D, que se puede formar en la piel con la exposición al sol, y las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora intestinal. Vitaminas liposolubles A, D, E y K. Función de la A: crecimiento, hidratación de la piel, mucosas, pelos, dientes, huesos, visión, antioxidante natural. ¿Cuál es la fuente? Hígado, yema de huevo, lácteos, zanahorias, espinacas, brócoli, lechuga, damasco, duraznos, melones. Vitamina D, metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Dónde la encuentro? En el hígado, en la yema de huevo, lácteos, germen de trigo, luz solar. Vitamina E, antioxidante natural, estabilización de las membranas celulares, protege los ácidos grasos. ¿Dónde encuentro? Aceites vegetales, yema de huevo, hígado, panes integrales, legumbres verdes, frutos secos, vegetales de hojar verde. Y la K, función en la coagulación sanguínea, en las harinas de pescado, en el hígado del cerdo, en los coles y en las espinacas. Y por último, las hidrosolubles, B1, B2, B3, la B1 indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso central, metabolismo de los glúcidos,
crecimiento y mantenimiento de la piel. La encuentro en las carnes, yema de huevo, levaduras, legumbres secas, cereales integrales y frutas secas. La B2, metabolismo de prótidos, glúcidos, interviene en la respiración celular, en la integridad de la piel, mucosas y la vista, carnes, lácteos, cereales, levaduras y vegetales verdes. La B3, metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos, circulación sanguínea, crecimiento, cadena respiratoria y en el sistema nervioso central. La encuentro en carne, hígado, riñón, lácteos, huevos, en cereales integrales, levadura y legumbres. Y creo que esta es la última. Las hidrosolubles B6, ácido fólico y B2. La B6 tiene como función intervenir en el metabolismo de proteínas y aminoácidos, formación de glóbulos rojos, células y hormonas, ayuda al equilibrio del sodio y del potasio. La encuentro en la yema de huevos, las carnes, el hígado, el riñón, los pescados, lácteos, granos integrales, levaduras y frutas secas. Y el ácido fólico en el crecimiento y división celular, en la formación de glóbulos rojos. La encuentro en carnes, hígado, verduras, verduras oscuras y cereales integrales. La vitamina B12, elaboración de células, síntesis de hemoglobina y en el sistema nervioso central. Es sintetizada por el organismo, no presente en los vegetales y sí aparece en carnes y lácteos. Esto es, a manera de síntesis, la presentación de los elementos constitutivos de esta bolilla que se llama nutrición y metabolismo. Nutrición y metabolismo. Si uno puede ir ordenando cada una de las definiciones en relación a los componentes de esta nutrición y metabolismo, podrá entender los procesos mediante el cual la fisiología digestiva genera la digestión, la absorción, la secreción al torrente sanguíneo y la excreción de aquello que no voy a utilizar en forma de materia fecal. Bien, espero que les haya sido de utilidad y me despido de ustedes hasta el próximo encuentro de Anátomo Fisiología 1. Muchas gracias, profe.